Desde ese radicalismo hasta este otro de Aguad. Así que imagínate por todos los Si yo fuera radical le preguntaría, ¿qué nos pasó? Y lo que pasó fue lo que le fue pasando a todas las fuerzas populares de Argentina. Cuando felizmente enterramos para siempre los gobiernos autoritarios, las derechas cambiaron de rumbo y fueron sobre los partidos, ¿no? Y buscaron desde los partidos populares, también formaron expresiones propias, ¿no? La UCD, etcétera, que se insertaron en el proceso democrático. Bienvenido sea por otra parte, pero también actuaron sobre los partidos populares. Nos pasó lo que le pasó al peronismo con el menemismo, digamos, con la diferencia de que el menemismo gobernaba y pudo disciplinar durante mucho tiempo al peronismo detrás de ese modelo neoliberal. Ese intento el radicalismo de derecha lo hizo con De la Rúa, pero duró muy poco, como consecuencia de la crisis del 2001. Y a partir de allí, sobre todo con la irrupción del kirchnerismo, el radicalismo, su conducción, empezó a ejercitar un oposicionismo ciego que lo fue desbarrancando hacia posiciones de centro derecha. No es casual que se haya terminado haciendo un acuerdo electoral con el macrismo, no es que se le ocurrió a 4 locos en Gualeguaychú y dijeron, bueno, en los que nos conviene electoralmente, aunque sí es cierto que la discusión que privó fue la de la estrategia electoral y no la de un proyecto de país, pero es la consecuencia natural. Sanz se ufanaba de que durante muchos años, en estos últimos 10 años, el radicalismo había votado de cada 10 leyes en el Parlamento, 9 con el PRO, y tiene razón. Votaron en contra de la estatización de las AFJP, de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, etcétera. Pero bueno, esta es una discusión más vieja dentro del radicalismo, ¿no? Digo, o sea, cuando uno toma el irigoyenismo, toma Alvear, después todo lo que fue la interna que tuvo que soportar Alfonsín, aquella interna que después lo va a terminar teniendo como candidato a presidente. Como que siempre se ha convivido con una derecha dentro del radicalismo. Y es la característica de los movimientos populares y de los que se denominan espacios nacionales. No son fuerzas ideológicamente cristalizadas, no son dogmáticas, y siempre han tenido alas de derecha y alas más progresistas. Cuando las alas más progresistas o más vinculadas al sentido nacional, popular, etcétera, predominan, y vos tenés gobiernos como el de Alfonsín y de Kirchner o de Cristina. Y cuando predominan las otras, tenés gobiernos como el de Menem y de la Rúa. Por eso, si vos salís a la calle, en realidad la sabiduría popular es la que marca los caminos, ¿no? Nosotros podemos hacer mucha discusión sobre marcos históricos, sobre marcos teóricos. Ahora, si vos vas a la calle y le preguntás a la gente cuáles fueron los mejores presidentes de los 32 años de democracia, no tengas ninguna duda que la mayoría te va a decir Alfonsín, Néstor y Cristina. Y si le preguntas cuáles fueron los peores, te van a decir Menem y de la Rúa. Bueno, esa línea divisoria es la que hoy se expresa en este proceso electoral, que va a tener un parecido a lo que ocurrió en Brasil, en Chile, en Uruguay hace unos meses atrás. Va a enfrentar un espacio de centro derecha que viene por una restauración conservadora, etcétera, con un espacio popular, nacional, democrático, con su pluralidad, diversidad, que va a tratar de defender los logros y si fuera posible, profundizar ese camino. ¿Cómo se hace para mantenerse en una coherencia histórica, ¿no? Que es esto que hoy ustedes, entiendo yo, con Santoro intentan? A ver, no siempre es fácil establecer parecidos, pero la verdad es que en relación a esta cuestión de la presión de los poderes fácticos, en este caso particular los medios hegemónicos, entre el gobierno de Alfonsín y el de Kirchner ha habido similitudes. El de Alfonsín porque tenía la debilidad propia de un gobierno de transición democrática. La transición democrática siempre es un camino complejo, difícil, vas por el filo de la cornisa. Bueno, tuvimos 3 sublevaciones militares. Y Kirchner tenía la debilidad de origen del 22% de los votos. Tenía que restaurar, por un lado, la autoridad presidencial y ganar en legitimidad, porque el 22 no le daba legalidad, pero le daba una legitimidad relativa. Tuvo que construir legitimidad. Alfonsín sacó el 52% de los votos, pero tenía que enfrentar un Estado que estaba del otro lado totalmente. Nosotros, digamos, a todos los tipos que perseguíamos los teníamos al frente de las guarniciones militares, al frente de los organismos de seguridad. Siempre decimos, nosotros los represores
nos los tuvimos que perseguir en el zoológico, encerrados en una jaula y desdentados, de viejos. Los teníamos que correr por la selva, claro, que no era lo mismo. En ese sentido, la presión que tuvimos inicialmente del Grupo Clarín casi fue imperceptible, porque además la fortaleza de la movilización democrática era como que desplazaba esos poderes fácticos. La empezamos a tener a partir del 87, cuando el Grupo Clarín empieza a anticiparse a todo el desarrollo tecnológico y advierte que ya no podía ser solamente un diario que tuviera el privilegio de tener papel prensa, sino que necesitaba expandirse en la radiofonía, en la televisión y en la televisión de cable, que era un fenómeno incipiente. Alfonsín visitó la guarnición militar Córdoba al poco tiempo de asumir. Estaba en pleno proceso el desarrollo de la Junta, el juicio de la Junta. Entró a la guarnición militar Córdoba, pasó el auto y a los 3 minutos explotó una bomba en la alcantarilla debajo del auto de Alfonsín. ¿Qué había pasado? Esa era la Argentina. Por eso yo te reitero, nosotros los corríamos en la selva, todo tipo. No es lo mismo. No. Son escenarios más complejos, más difíciles. Yo creo que el tema de la corrupción es un tema que hay que manejar con mucha firmeza, pero también con mucha inteligencia, ¿no? Porque cuando vos entras en el terreno de la idea de la corrupción generalizada, no solamente estás separando aguas equivocadamente, porque metés en la bolsa a todo el mundo y llenás la calle de elefantes, y entonces el elefante que es corrupto no lo podés identificar, sino porque además ha sido muchas veces también instrumento de la antipolítica, las campañas de la corrupción, claro, etcétera, claro. ¿No? Pero esto son todos corruptos, son todos ladrones. Exacto, son todos corruptos, la política es corrupta, etcétera. Ha sido siempre un latiguillo. Se viene usando desde Irigoyen en adelante, digamos, no es que se inventó ahora. Sí, San Martín y Belgrano fueron acusados de corrupción. Pero claro, no, pero vos sabés que el día que lo derrocan a Irigoyen, el 6 de septiembre del 30, va una multitud empujada por el diario Crítica de la época, que era el Clarín de estos tiempos, digamos, a la casa de Irigoyen, porque una de las fantasías es que tenía la plata escondida en las paredes, en las paredes huecas. En las paredes huecas, etcétera. Y él vivía en la calle Brasil, en un departamento de 3 ambientes. Entra la multitud, violenta en el departamento, entra la multitud, empiezan a romper las paredes. Y lo único que se encuentran es una cama, un ropero, en aquella época no había armarios empotrados, un ropero y una mesa de trabajo, y eso era todo lo que tenía Irigoyen. Y la multitud se retira avergonzada. Entonces digo, pero bueno, sí, efectivamente en la política hay elementos corruptos, sin lugar a duda que los hay, como los hay en todas las otras actividades, digamos, sí, ¿no? Sí, por ahí en un colegio profesional vos tenés un tesorero que se afana la plata, otro que es... Sí, hay médicos corruptos y médicos que no lo son, claro, y por eso, la sociedad está atravesada. Entonces, lo que yo no creo es en un sistema de corrupción, yo creo que hay tipos que son corruptos. Si te molesta que te digan kirchnerista o te sentís kirchnerista y ya no más radical. Respecto a lo que vos me decís en relación a la denominación, si soy kirchnerista, no soy kirchnerista, si soy... A ver, yo me siento hoy más radical que nunca. Ahora, soy un radical... No K, soy un radical A, soy un radical alfonsinista, que nunca ha mezclado su condición de radical con ser antiperonista, antikirchnerista. Yo soy radical irigoyenista y alfonsinista, no soy radical antikirchnerista y antiperonista. Y además estoy convencido de que estos 32 años de democracia, donde han pasado tantas cosas y tan buenas, hay algo que nos ha dejado por encima de cualquier otra circunstancia que es muy importante: aprendizaje. Pudimos hacer el ejercicio de acierto y error que con las dictaduras, etcétera, no lo podíamos hacer, estábamos todo el día metidos en el túnel, en la clandestinidad, etcétera. Claro. Y en esa experiencia yo creo que se ha llegado a la conclusión de que la política es la herramienta de transformación de la sociedad, que hay que terminar con la antinomia, porque la antinomia es la fractura por la cual se meten los grupos oligárquicos que han desarrollado una matriz productiva y distributiva absolutamente injusta y en su propio beneficio. Y Alfonsín nos dejó democracia para siempre,
dejando atrás el autoritarismo. Néstor y Cristina nos dejaron Patria para Todos, dejando atrás el neoliberalismo, y estos dos pilares yo creo que hay que sintetizarlos para que sostengan una Argentina industrial, soberana y solidaria en el futuro. Así como Memoria, Verdad y Justicia, que fue adoptado por todo el movimiento popular argentino, como los pilares de la democracia nos garantizaron la transición democrática, estas dos circunstancias nos tienen que garantizar el tránsito futuro. Los argentinos nunca hemos tenido una dimensión de todo lo que hicimos en materia de derechos humanos, tanto lo que hizo el gobierno de Alfonsín como lo que se está haciendo ahora. Nunca tuvimos una dimensión. Tal vez hasta lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta de que hemos sido inéditos en el mundo. No hay un caso en el mundo igual a la Argentina. Ha sido el país que más avanzó, porque lo hicimos a partir de la democracia, no de tomar la Bastilla. Exacto. No fue nunca jamás ojo por ojo. No, pero además no fue producto de una revolución. Yo esto lo hablé, aunque parezca mentira, porque por ahí alguno va a decir, este tipo es un mitómano y está loco. Yo esto lo hablé con Fidel Castro. En el año 86 yo viajo a Cuba a una reunión con Fidel Castro porque se estaba por provocar la invasión norteamericana a Nicaragua. Para nosotros era una tragedia, pero no solo por una cuestión de principio, sino porque si se invadían Nicaragua, había en ese momento guerras civiles terribles en Guatemala y El Salvador. La región se incendiaba, se transformaba en un pequeño Vietnam. Con el caso de Den Pastor y los contras. Exactamente, y se nos caían las pocas democracias que se habían levantado en América Latina porque hubiera vuelto a desembarcar la teoría de la seguridad nacional, que fue la madre doctrinaria de las dictaduras. Bueno, tuvimos una charla de 5 horas con Fidel. ¿Hay una charla con Fidel que dure menos que eso? No, nunca, ¿no? Pero lo que es insólito es el horario, porque fue de las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Esas fueron no es que fue de las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Bueno, al margen de la conversación que tuvo que ver con esto de Nicaragua, etcétera, a partir de esa charla, 2 meses o 3 meses después, Alfonsín visita Cuba, que fue el primer presidente latinoamericano que visitó Cuba, sí, rompiendo el bloqueo político. Sí. Fue el primero. Sí. 500.000 cubanos lo recibieron en La Habana. Y Cristina lo dijo. Y hoy todavía se están desarrollando juicios que además ahora se han ampliado a las complicidades civiles de la dictadura. Ningún lugar de la tierra ha hecho esto. Por supuesto en Nuremberg, después de que ganaron la guerra, los vencedores juzgaron a los vencidos. Claro. Pero acá nosotros no tiramos un tiro. Mira, yo ¿sabés cuándo me di cuenta que la democracia había llegado a la Argentina para quedarse para siempre? Viste que hay cosas simbólicas, así como vos decís que te emocionaste o te conmoviste cuando le diste la mano a un senador, a un diputado, una cosa. El día que se inicia el juicio a las juntas, entran los acusados de uniforme. Videla, Macera, Viola, etc. Esos tipos en nuestra cabeza eran los dueños de la vida y de la muerte, claro. Digamos. Te daba miedo solo mirarlo, solo verlo. Solo verlo. Es que da miedo cuando lo estás narrando. Solo verlo. Entra el tribunal y el secretario del tribunal dice: señores, de pie. Y los tipos se pusieron de pie. Todavía me emociona. Ahí me di cuenta que se había terminado. Que había terminado el autoritarismo. ¿Sabés lo que era ver esos tipos ponerse de pie frente a un tribunal civil? Esos tipos que eran los que te decían: este se va, este se queda. Este lo tiramos, este no lo tiramos. Es increíble. Increíble. Gracias, Moro. Muy amable.